Muy buenas amigos, soy Pedro Acosta y acá estoy con otro viernes de denuncia. Hoy les voy a hablar de dos eventos que demuestran el desprecio que siempre ha sentido la dictadura cubana por su pueblo y la inmoralidad y el doble rasero que los acompaña. Pero antes de caer en estos temas actuales, recordemos algunas cosas. En Nicaragua, en los años 80, cuando asesinaron a un maestro cubano, en vez de retirarlo, ¿qué hizo Fidel? Armó uno de sus shows, uno de sus espectáculos, recogiendo firmas para que más maestros acudieran a Nicaragua. No le importó poner en peligro a más maestros, a decenas, a miles de maestros en ese país que estaba en una guerra interna, estaba en una guerra de años y bueno, ya había costado la vida que se supiera o que se diera a conocer de un maestro cubano, y lo que hizo fue enviar más maestros. Recordemos también que en Granada, cuando allá se sabía que los Estados Unidos iban a intervenir en la isla, en lugar de retirar o tener tranquilos a los constructores que allí se encontraban, envió a un grupo de oficiales para organizar un enfrentamiento entre estos oficiales y los civiles que allí estaban para enfrentar a las tropas de la 81 División Aerotransportada de Estados Unidos de América. Costó la vida a decenas de cubanos. Y desde el 12 de abril eso no se puede olvidar, porque es otra de las formas en que los cubanos ponen en riesgo su vida. Y es que en Kenia, en abril del 2019, señores, hace ya 3 años y un mes, 5 años y un mes, fueron secuestrados 2 médicos cubanos y aún no se sabe el paradero, aún no se sabe si viven, si están muertos, y ahí queda. Los secuestraron, dice que están haciendo gestiones, pero realmente, ¿qué gestiones han hecho? Hablar. Han tratado de llegar allí con tropas, como hicieron en otros países, para tratar de rescatar a esos cubanos que allí se encuentran, para demostrar la valentía que siempre ha acompañado al gobierno cubano. No, ahí están esos hombres que no se sabe de ellos, ahí están las familias sufriendo y esperando noticias. Estos eventos no se pueden olvidar, hay muchos otros que demuestran las guerras de Angola, de Etiopía, las guerrillas, el hundimiento de lanchas, de embarcaciones, los fusilamientos que demuestran que nunca a la dictadura cubana le ha interesado su pueblo, que por encima de todo han puesto sus intereses particulares y políticos. Y bueno, en Haití, desde febrero, hay más de 250 cubanos varados allí, y me voy a auxiliar de un trabajo publicado por el periódico 14 y medio titulado "Todos los países menos Cuba han evacuado a sus ciudadanos de Haití". Entonces, una de las cosas que plantea es que más de 250 cubanos varados en el país vecino se han quedado sin dinero ni alimentos tras 41 días de caos. Todos sabemos lo que está sucediendo en Haití. Y bueno, continúa este artículo de 14 y medio que dice: con un plan de retorno prometido hace 2 semanas, y este artículo lleva 4 o 5 días. O sea, ya hace 3 semanas que le prometieron, el gobierno cubano le prometió que esperaran con calma, que lo iban a sacar. Y están desde febrero, señores. Y hace 3 semanas le prometieron que lo iban a cumplir, que los iban a evacuar. Y los cubanos que allí están aseguran que ser más de 250, y confiesan que están desesperados por la situación violenta del país, que no les permite salir de sus casas, de la renta, en las que inicialmente pretendían estar no más de una semana, y los ha dejado sin dinero ni alimento y sin que el gobierno tome cartas en el asunto. O sea, personas que fueron allí fundamentalmente como mulas a comprar y a resolver problemas, y de paso
a hacer dinero vendiendo esos productos increíbles, que los cubanos vayan a Haití a buscar lo que en Cuba no encuentran, y después hablamos de los beneficios de la revolución socialista, del castrismo. Y continúa también este artículo diciendo que los ciudadanos franceses, alemanes y de otras partes del mundo ya fueron evacuados por sus embajadas. Solo quedamos nosotros y pedimos tanto a Cuba como a la comunidad internacional que nos ayuden a salir porque la situación se vuelve cada día más difícil. Fue otro de los planteamientos de uno de los viajeros. Dice, hay peligro para nuestras vidas aquí. Y el gobierno cubano tranquilo, haciendo promesas como ha prometido desarrollar el país, salir adelante, y tiene al país en una desgracia total. Y todo esto surge, o sea, desde el 20 de marzo, la embajada cubana en Haití aseguró que tenía un plan para evacuar a los cubanos, en su mayoría mulas que viajan para comprar mercancías con visa de turismo, y que quedaron atrapados en medio del fuego cruzado entre las bandas armadas y la policía, que mantiene en caos al país desde el pasado 29 de febrero, marzo y abril, ya está caminando abril, y que causó el cierre del aeropuerto Toussaint Louverture. O sea, hay tela por donde cortar, y ahí están los cubanos, están pidiendo que lo saquen de allí, de como sea. Haití tiene puertos, hay aeropuertos. Cuba, cuando quiere, ha puesto en riesgo la vida de cubanos enviándolos a otros países y poniendo aviones en función de eso. Cuando Díaz-Canel desea pasear por medio mundo, ahí está el avión. Con un avión, por lo menos esos 250 cubanos que están allí pueden ser evacuados, porque no solo hay 250, señores. No, según plantea acá, vamos a ver, dice que se encuentran en Haití otros 2.000 cubanos en distintas condiciones, incluyendo sanitarios en misión oficial y el personal diplomático. Es característico que Cuba nunca saque a su personal diplomático de ningún país. Varios países que han estado en guerra, Cuba no ha evacuado a su personal diplomático, fingiendo una valentía que no han demostrado sus altos dirigentes en ningún momento. Porque decir desde detrás de un buró, desde un carro con aire acondicionado, con su barriga llena, eso no es valentía. Eso es una falta de respeto al pueblo y a todos los cubanos que permanecen o han permanecido durante meses en países en guerra, cuando todas las otras sedes diplomáticas y trabajadores de otros países han sido retirados de esos lugares. Una muestra del desprecio de estos individuos, de estos mafiosos en el poder, por lo que le pase al cubano. Y bueno, digamos algunos de los comentarios que hacen a este periódico 14 y medio, algunas personas. Dice, otra prueba más de que a la dictadura cubana no le interesan sus ciudadanos. Les va a pasar igual que a los médicos cubanos abandonados en Kenia, y cuando alguien muera le echarán la culpa a los Estados Unidos. Para eso es que sirve tener un pasaporte cubano, dice uno de los usuarios, que no veo acá el nombre. Y bueno, hay otro que se hace llamar Gato Volador, y dice, un ejemplo más también que la dictadura no le interesa para nada la vida de ningún cubano en ninguna parte del mundo. Al principio se dijo que estaban haciendo gestiones para sacarlo a la mayor brevedad, pero nada, esto se está pareciendo al chiste de Barbados que anunció en aquella oportunidad el Noticiero Nacional de Televisión, cuando dijo, se inmolaron todos junto a la bandera, junto a nuestra enseña nacional. Quizás quieran repetir la historia. Se refiere este usuario, este lector de 14 y medio, a lo sucedido en Granada, que yo había hecho referencia cuando la televisión nacional anunció que habían muerto todos los cubanos en el último reducto abrazados a la bandera cubana.
una mentira dicha públicamente, orientada por Fidel y el Partido Comunista. Y bueno, ahora se da un hecho, hace unos días, las tropas, los militares de Ecuador intervienen, penetran en la embajada de México en ese país para sacar a Jorge Glass, que había sido vicepresidente del país durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Y estaba desde diciembre del año pasado, o sea, hace 4 meses, se había penetrado a la embajada de México, se había personado porque había sido imputado de una presunta malversación de fondos públicos relacionados con el terremoto del 2016 en Manabí. O sea, el hombre huye de la justicia, se interna, pide asilo en la embajada de México en Ecuador y este es concedido y bueno, las tropas de ese país entran, violan las leyes internacionales y sacan a este hombre de ahí. Mal hecho, nadie puede defender esta posición, pero bueno, enseguida Díaz-Canel, enseguida Díaz-Canel por su tweet dice que toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su embajada en Quito. Y ahí sigue diciendo otras boberías más ahí de las que él acostumbra a poner en Twitter o le ponen a él en Twitter. Y también, bueno, Bruno Rodríguez, que condena la flagrante violación de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, derecho al asilo y la soberanía de México. Una muestra, ¿qué digo?, de inmoralidad o del doble rasero que acompaña desde el mismo triunfo de la mal llamada revolución en el año 59 a la dictadura cubana. Pues Daniel Ortega, un amigo íntimo, entrañable de Cuba, el dictador Daniel Ortega, que hace lo que le da la gana en Nicaragua, no respeta derechos humanos, no respeta nada. En el 2021 asaltó y confiscó el inmueble de la embajada de Taiwán en Nicaragua. Y en el 2022 se creció, se superó a sí mismo Daniel Ortega e hizo lo mismo con la sede de una organización internacional, la de la OEA. Se metió allí y la confiscó. Y Cuba calladita, tranquila, porque sus amigos pueden violar los derechos humanos, pueden violar las leyes internacionales, la Convención de Viena, que tanto le preocupa a Bruno, esa gente se pueden hacer y no pasa nada. Y bueno, aquí vamos a hablar, voy a auxiliarme acá, porque el que tiene el techo de vidrio no puede lanzar piedra, porque le pueden romper su techo. Eso es un dicho cubano. Que tiene tejado de vidrio no debe tirar piedra. Y voy a auxiliarme de un trabajo publicado en el periódico Cubanet bajo el título de Fidel Castro ordenó asaltar la embajada de Ecuador en La Habana en 1981. O sea, qué casualidad las cosas que pasan, que a Ecuador Fidel, con las tropas especiales, interviene en esa embajada y veamos más o menos cómo se desarrollaron estos acontecimientos y esta gente, de eso tenían que quedarse callados, meterse la lengua en determinado lugar para no hablar de lo que no deben, porque esto que hizo Fidel, escuchen acá, dice que la violación de la sede diplomática ecuatoriana ocurrió a las 2 de la mañana del 21 de febrero de 1981, cuando las tropas especiales cubanas capturaron y se llevaron a cubanos que allí solicitaron asilo. Dicen que el propio Fidel llegó al lugar unos 20 minutos antes para ver los preparativos de la organización del asalto, de la operación. O sea, ahí había penetrado, todo esto lo estoy sacando de Cubanet. Dice, la familia cubana Delgado temprana había irrumpido en la embajada desde el 8 de febrero
Y esto sucede el 21 de febrero, o sea, unos 10, 15, 14, 15 días después. Y dice, esta familia entró allí con un revólver viejo y una pistola. Eran 14, entre ellos 3 mujeres y 4 menores de edad. Al llegar ahí, entregaron las armas y pidieron asilo político. Y el embajador ecuatoriano entonces, Jorge Pérez Concha, aceptó el asilo y comenzó a negociar la extradición de los refugiados. Y después Fidel, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el desgobierno cubano es tan cínico que dice que ellos habían pedido permiso y estaban autorizados por la embajada de Ecuador, por el embajador de Ecuador, a penetrar allí, algo que desmiente el propio embajador cuando ya estaba haciendo incluso negociaciones para la extradición. Recuerda Cubanet que aún estaban frescos, es cierto, los sucesos de la embajada del Perú en el año anterior y que dieron a conocer al suceso, al hecho de Mariel y dársele otro bateo, otra muestra de que los cubanos no apoyaban a la revolución. No lo iba a permitir porque el Mariel, la embajada del Perú, demostró la ruptura del pueblo cubano con el partido, con Fidel, cuando más de 100.000 cubanos partieron de Cuba hacia diferentes lugares, específicamente Estados Unidos, y si no es detenida esta evacuación, esta estampida masiva, no se sabe cuántos cubanos hubieran huido allí. Estamos hablando del año 80. Estaba el negocio con la Unión Soviética, los beneficios que nos traía ese negocio, y los cubanos estaban huyendo por decenas, por cientos de miles. Dice que todos los refugiados fueron detenidos tras el despliegue de las tropas cubanas, que incluyó francotiradores, bombas lacrimógenas, y separaron a los padres de los hijos. O sea, todo un show. Y Fidel mirando allí, me imagino, con su tabaco. Y todos fueron condenados, menos los menores. Y Jaime Rodríguez, el presidente ecuatoriano de entonces, aseguró que en su país no había autorizado el asalto y llamó a su embajador a consultas. O sea, el embajador dice que no. Jorge Pérez Concha dice que no había autorizado el asalto y el presidente Jaime Roldós tampoco dice que fue autorizado este asalto. O sea, hay aquí una situación triste que dice 9 días después los padres fueron informados que su hijo Juan Owen había muerto. O sea, hacen ese asalto, hay que ver qué le pasó a ese muchacho, qué golpiza le habrán dado y en qué lugar. Aquí se dice en un lugar, en un momento determinado que fue en Villamarista. No les extrañe, y bueno, el muchacho 9 días después muere y ahí está. Y se le entrega esto a su familia, se le dice, su hijo murió. Y bueno, ya no pasó nada. Y es una muestra, todo esto demuestra que la inmoralidad, el desprecio, el doble rasero que acompaña a la dictadura cubana, al Partido Comunista Cubano, a Fidel, a Raúl, a Díaz-Canel y todos los miembros del buró político a través de estos años han sido unos inmorales, unos personajes o personajillos que desprecian a su pueblo, al que dicen defender y querer. Ustedes pueden decir, no, pero cuando hay un ciclón, no, lógico, cuando hay un ciclón es una muestra al mundo de que Cuba se preocupa por su pueblo. Hay dos cosas en esto. Primero, le muestran al mundo que sí, que Cuba se ocupa de su pueblo mientras los mata de hambre, los reprime, les impide la libertad de expresión, de manifestación, de huelga, les paga poco, los hace pasar hambre, le falta su casa, le falta de todo al cubano. Mientras hacen esto cuando evacúan para demostrarle al mundo cómo quieren a su pueblo, le hacen pasar todos estos trabajos y tienen al país sumido en la miseria. Y la otra es que más caro le costaría
es que hubieran miles de muertos internacionalmente e internamente. O sea, es un oportunismo del pueblo de la dictadura cubana el hacer esto cuando no les importaba ametrallar lanchas que huían del país, tirarle sacos de arena desde helicóptero, cuando no les importó ametrallar el barco Río Canima, que costó más de 70 muertos, ametrallado, bombardeado, cuando no les importó hundir el transbordador 13 de marzo en la bahía de La Habana. ¿Les importa el pueblo? No, no les importa nada. Les importa ellos, su familia y su nivel de vida. Espero que esto les haya servido para comprender la mentira, el engaño que ha acompañado de siempre al régimen, a la dictadura castrista en Cuba. Un saludo a todos. Hasta la próxima.